y 9. Bueno, pueden acomodarse por acá los que quieran, están más cercas, hay unos espacios. San Lucas capítulo 12, versículo 49. ¿Ya lo consiguieron? San Lucas capítulo 12, versículo 49 dice, Jesús, causa de división. Fuego vine a echar en la tierra y que pensáis que he venido para dar paz en la tierra, os digo, no sino de disensión. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Gloria al Señor. Vamos a estar cómodos unos minutos para meditar en la palabra del Señor en esta mañana que Él nos regala. Bueno, sé que todos los cultos se hicieron y además se hicieron, bueno, como debemos de hacer las cosas para el Señor con orden. Y más uno debe de servir al Señor con cuidado y con orden cuando el pastor no está, porque allí se conoce la verdadera prudencia y disciplina y la verdadera formación de la congregación. Debe haber una congregación aquí que cuando el pastor no esté funcione de una manera especial y deben haber servidores que le sirvan al Señor con temor, no al pastor. Porque hay gente que no le sirve a Dios sino al pastor. Cuando el pastor está, sirven bien, pero en una semana se echan a perder. Porque en 2 días que ya el pastor no está, ya se echa a perder, ya inventa cosas, dice cosas. Y al contrario, cuando el pastor está aquí, inventa. Porque él está aquí, él te puede ayudar en el invento. Pero si no está aquí, no inventes porque nadie puede inventar si el pastor no está en la congregación. Pero la iglesia ha ido creciendo y la mayoría de ustedes saben hacer el culto. Porque la idea es que la iglesia La Limonera sepa hacer el culto. Sin el pastor puedan hacer el culto. Gloria a Dios. Y nosotros nos hemos ido capacitando para hacer el culto. Y Dios nos ha dado ya, tienen conmigo 6 años para que aprendimos todos a hacer el culto. Y hoy tenemos un culto que es precioso, que es hermoso, ordenado, porque la Biblia dice hágase todo decentemente y con orden. Y todo debe ser todo. Debe haber decencia en la clase de los niños, en alabanza. Debe haber orden en la clase de los niños en alabanza. Debe de haber orden y decencia en el director. Y debe haber orden y decencia en el predicador. Y debe de haber orden y decencia en cómo se acomodan las sillas. Y debe haber orden y decencia en cómo salen al baño, cómo vienen. Debe haber orden y decencia en todo lo que se hace relacionado al culto. El culto es importante porque de ahí mayormente depende nuestra vida espiritual y nuestra dirección que Dios nos da. Y es nuestro regalo para Dios, es un culto hermoso. Venir bien vestido, venir bien preparado y dispuesto y con alegría para presentarnos delante de nuestro Dios. Y es una gran bendición que Dios nos permita servirle a Él. Yo pienso en mi persona, en la manera mía personal, Dios me ha dado muchas cosas bonitas. Ser pastor es un privilegio, ser cristiano es un privilegio. Usted tiene el privilegio de ser un hijo de Dios, porque ser un hijo de Dios es un privilegio. Si no lo sabía,
debe saberlo, que usted tiene el privilegio de ser cristiano y tiene el privilegio de servir en la iglesia del Señor, porque no está sirviendo en cualquier iglesia, usted está sirviendo en la iglesia del Señor. Y por eso hay más criterios y más exigencias. Y para mí es una bendición, además, la alegría que me da de ser hijo de Dios y de ser amado por Dios como Dios me ha amado. Y todas las bendiciones que Dios me ha dado y todas las bendiciones que Dios le ha dado a mucha gente aquí, que Dios le ha dado muchas bendiciones. Porque mucha gente aquí tiene grandes bendiciones en su vida. Tiene una casa, tiene carro, tiene hijos, tiene tranquilidad, tiene vestido, tiene cama para dormir, comida, tiene para darse lujos. Pero creo que para mí lo más bonito que Dios me ha dado en el ministerio es servirle al Señor. No el dinero ni el vestuario. La bendición más grande que yo tengo como pastor es poder servir al Señor cuando quiera servir al Señor. Porque esa es la bendición máxima. Aquí hablando de la iglesia local. Porque en la Asamblea de Ministros yo soy un creyente entre ellos, un pastor. Y allá no puedo ir y servir cuando quiera. No puedo llegar a la asamblea y decirle, hermano, yo voy a dirigir, canta este, no. A mí me ponen, yo soy el administrador económico de la asamblea este año, el tesorero, y tengo a cargo la cocina, recepción, muchas cosas, pero mando ahí al que sirve, cómo se van a hacer las meriendas, qué clase de merienda, a qué hora las sirven, pero no mando en el culto. No puedo autodeterminar que voy a servir o no. Dentro de esa reunión soy un feligrés como usted lo es aquí, un bautizado, un pastor. Pero qué bueno que Dios nos ha dado la bendición, me ha dado la bendición de en esta reunión de la iglesia local, sí puedo servir cuando yo quiera. Y eso es un gran regalo de Dios, que muchos no saben, pero yo puedo servir a Dios. Y usted dentro del comité que está, usted también tiene una bendición de servir al Señor cuando quiera servir a Dios. Porque todos, a casi todos nos ha dado Dios la oportunidad de servir. Usted tiene un día en que usted tiene un espacio para servir a Dios. La enseñanza de hoy, donde hablamos, vamos a hablar de la relación que existe entre la angustia y la fe. Hoy es un culto de renovación. Bueno, yo le decía eso porque siempre medito en eso. Qué bueno que la iglesia sea formada, que la iglesia de la Limonera no dependa del pastor para que el culto funcione. Debe haber un culto que funcione con el pastor o sin el pastor. Y debe de haber hombres que le sirven a Dios con temor y reverencia. Y yo le he dicho en muchas ocasiones, en la iglesia no hay nada que innovar, en la iglesia no hace falta nada porque ya tenemos cómo y sabemos cómo se hace el culto. Este es el culto que hacemos hace 85 años en Colombia. Esta es la forma de culto que trajo el hermano Alcel Werner Larser de Canadá, Colombia, hace 85 años y ha funcionado. Entonces no hay nada que ponerle, no hay muchos brincos que quitarle, solo hay que guardar lo que tenemos. Con este culto Dios hará maravillas entre nosotros si nos santificamos. Con un culto ordenado como este, y hombres que se guarden para Dios, y mujeres que tengan el corazón y las manos limpias, Dios hace maravillas. Con un orden como esto, y un hombre lleno del Espíritu Santo, Dios hará grandes cosas. Hoy es un culto de renovación y ojalá podamos tener la bendición de salir renovados de este culto en esta mañana. Y hay muchas cosas que se pueden renovar, la fe, la llenura del Espíritu Santo. La gente piensa que cuando hablamos de renovación solamente se habla de hablar en lengua nuevamente. Pero se puede renovar tu fe, se puede renovar tu santidad, se puede renovar un voto que hiciste a Dios, se puede renovar la mente de uno en las promesas de Dios que ya no creía, que creo que está perdido. Y hay muchas cosas que renovar. Renovación es perdón, renovación es hablar con un hermano que hubo un problema. Entonces tú puedes salir renovado de muchas cosas. Pero en esta mañana el tema se llama la angustia. Entre la angustia y la fe hay una relación. Siempre, casi siempre eso está relacionado.
y entenderemos esa relación que hay entre la angustia de un creyente, de un cristiano, de una persona o de un país, de una nación y la fe. Y a través de esa relación entenderemos la obra que Dios hace por medio de la angustia o cuando pasa una angustia en la persona y la fe. Gloria al Señor. Cuando hablamos de angustia, estamos hablando de una persona o un país o alguien que está bajo presión, al que lo tienen presionado, al que lo tienen en un lugar estrecho. Angustia es esa puerta que lleva angustia, porque angustia es la camioneta esa que deben de ir 36 personas sentadas y lleva 60. Usted no solamente va de pie, sino además de que va de pie, el hombre frena y arranca duro y usted está de pie y además tiene 10 adelante, además el camionetero va gritando vulgaridades, grosería, el colector, además la gente lo aprieta para bajarse, lo aprieta para subirse, si se echa para adelante, lo corre el colector para atrás, échate para atrás el que va de camisa blanca, córrete para allá que necesitamos el espacio y los de atrás están molestos, estrechos. Y a nadie le gusta estar en angustia. Angustia es estar en estrecho, angustia es presión, tener presión, que alguien me tiene angustiado, hermano, me tiene presionado. El jefe me tiene una presión fuerte en el trabajo. Si no me exige que llegue temprano, me pone más trabajo, no he terminado ese trabajo, me ha puesto 3. Tengo así un arrume de cosas que hacer y salgo a almorzar, está muy pendiente de la hora, si falta un minuto, me tiene siempre, me tiene presionado, me tiene angustiado. Eso es angustia. Pero la angustia de la que vamos a hablar más que todo es angustia de carácter cristiano, pero angustia es presión. Quien tiene presión en esta mañana sobre algo en su vida está angustiado y quien está en estrecho por alguna situación que lo ha llevado a estar en estrecho, eh, entonces tiene una vida angustiada. Y hay muchos motivos por el cual usted pudiera estar en esta mañana presionado. Hay presiones que las puede hacer el diablo, hay presiones del trabajo, hay presiones de la familia, hay presiones personales, usted mismo se puede presionar porque usted quiere lograr algo y no haya cómo hacer y no depende de usted lograrlo y usted vive una vida presionada, tenga una presión interna. Puede usted estar presionado porque usted está preocupado por el día de mañana y usted quiere ver qué va a hacer y el enemigo lo tiene atacado en su mente. Y usted tiene esa presión hace meses, hace semanas, hace años, tengo una presión fuerte. El diablo lo que me dice es que va a salir mal, que esto se va a acabar, que va a pasar lo malo, que va a pasar lo malo. Y esa presión se traduce como lo que el mundo llama hoy los psicólogos crisis de ansiedad. Está presionado. Andaré yo enlutado bajo la presión del enemigo, dice el salmista en el Salmo 42. Andaré yo enlutado. Lo llevó esa presión, esa angustia a ser una persona triste, triste. Y entonces es cristiano, lleno del Espíritu Santo, tiene muchas cosas en su vida y en su casa, pero no tiene felicidad, porque internamente en su mente, en su vida, experimenta presión, sea personal o de algo que el enemigo puso, está pasando. Puede haber una presión real, porque en algunos casos de nuestra vida nos hemos preguntado, ¿por qué estoy triste? Yo no tengo motivo para estar triste, pero estoy triste, no estoy contento. No sé qué me pasa, pero no estoy feliz. Yo debería estar feliz. Yo tengo la comida, el vestido, la ropa. Yo veo gente más feliz que yo, pero yo no estoy feliz. Estoy con algo, no sé, yo quisiera entender. Y muchas veces esa falta de felicidad o de expresión de las personas va a depender o está anulada la felicidad es porque internamente hay algo en la vida de la persona que tiene una presión sobre ella. Ni la persona a veces sabe qué es lo que le está presionando su vida. De todas maneras, tiene muchos motivos para estar feliz y no está feliz.
Alguien en esta mañana posiblemente no está tan feliz como debiera estar y no muestra estar tan feliz como debiera estar porque está presionado por algo. Y a veces en la vida de una persona no hay una sola presión, sino que hay varias presiones. Yo hablo de una persona con una presión, pero si en la vida del cristiano no hay una presión, sino que hay varias presiones, el esposo, los hijos, la economía, el trabajo, la comida, el vestido. Entonces hay muchas presiones. Algunas personas tienen muchas presiones sobre su vida y algunos tienen una vida ya en estrecho, andaré yo enlutado, y eso ha traducido que viene al culto y vive y tiene motivos para ser feliz, pero no lo es porque internamente solo Dios sabe que hay varias presiones que está soportando, silenciosas que nadie ve. Yo te veo vestido, feliz, tranquilo, yo te veo bien. Y tú me dices, Dios te bendiga, amén, Dios te guarda, pero tú no sabes la presión que esa persona tiene internamente. Solo Dios sabe y la persona. Tú no conoces el problema. Mire, hay presiones que no las conoce ni el que las lleva. Porque a veces uno tiene un problema, Señor, ¿qué pasará? Yo no sé. No quiero nada, no sé qué me pasa. Ni siquiera tú sabes que hay algo que te tiene presionado. Hay una necesidad, hay algo. Entonces, Dios sí conoce, gloria al Señor. Eso se llama vivir angustiado. Aderezas mesas, dijo el salmista David, delante de mis angustiadores. Mis hermanos me hicieron la vida angustiosa. Mis hermanos me presionaron, me pusieron en estrecho. Me miraron como el hijo número 2, me aborrecieron, me gritaron, me insultaron, me trataron mal, se burlaron de mí, me echaron para el monte, para las ovejas, no me dejaron vivir en el pueblo, ni estudiar, ni salir. Y entonces una vida presionada, la enseñanza dice, es la relación que hay entre la angustia y la fe. Gloria al Señor. Entonces, qué bueno poder saber que Dios... Dígale a Miguel Ángel que si puede. Hay cosas que no entendemos acerca de esto, pero Dios sí las entiende. Cuando alguien va a hablar con Juan para poder entender esta relación, Juan el Bautista le preguntan que si él es el Mesías, si él es el rey que va a salvar a Israel, y él le dice, no, yo no soy el Mesías. El Mesías es alguien más grande que yo. Un Mesías es un Salvador. Alguien decía en estos días, Jesucristo no es el Mesías, con espada que mata a mucha gente y salva a Israel con mano violencia. Y Jesús, todo lo contrario, fue a David. Pero cuando la Biblia habla de Jesús como Mesías, no está hablando de un hombre con pacto, es el verdadero Salvador de Israel y de la vida de nosotros. Aunque no salvó a Israel con espadas y gente de a caballo, salvó a los judíos y nos salvó a nosotros. Gloria al Señor. Entonces Juan dijo, Él es más grande que yo. Y les voy a dar una idea, yo no soy digno de agacharme y soltarle la correa de la albarca que usa el Señor. Yo no soy digno de agacharme y soltarle el calzado, el cordón del zapato, quitarle los zapatos al Señor. Él sabía a lo que se estaba refiriendo, diciendo que él era más grande que él. Él dice, los sacerdotes cuando van a nombrar al otro sacerdote, el que está de turno desviste al otro y lo baña y lo limpia y le pone la ropa nueva delante de la multitud. Pero a este que está aquí, que viene, es tan grande que yo no lo voy a desvestir a él ni le voy a dar el cargo. Él me va a nombrar a mí, porque él es primero que yo. No va a ser que yo le doy el cargo al que viene. Él es mayor que yo no lo puedo desvestir, ni siquiera quitarle los zapatos. Pero dijo algo grande, yo les voy a dar otro ejemplo de grandeza. Él los bautiza a ustedes.
yo lo bautizo a ustedes con agua, pero el que viene tras mí es tan poderoso y tan grande y más grande que yo, que él lo bautizará no con agua en el río, lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y dijo muchas cosas cuando dijo eso. Dijo que Jesús tenía un bautismo que era Espíritu Santo, o dos bautismos tiene Jesús. Él tiene un bautismo con el Espíritu Santo y con fuego que Juan no tenía. Juan tenía el bautismo con agua. Bautizarse en agua se puede lograr. Es cuestión de no tener una pareja y cuestión de no estar casado con nadie y estar arrepentido. Y bueno, cualquiera se bautiza en el río. ¿Sí o no? Cualquiera llega al bautismo del río, cualquiera. Esa no es la meta, porque eso no es difícil. Ya cuando uno no se bautiza por río es porque no quiere nada con Dios, porque bautizarse en el río, en el agua, es fácil. Usted habla con el pastor, le dan las clases, la mayoría de la gente. Conseguir el bautismo en agua es fácil. Pero Jesús tiene un bautismo que no es fácil, que es el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo en fuego. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Cuando habla del Espíritu Santo y fuego, habla de que usted mediante el bautismo con el agua, en el río, en el campamento, en la playa, donde lo bauticen, en la piscina, usted ese día del bautismo es declarada o declarado hijo de Dios. Y nos alegramos. Legalmente, realmente ese día usted va a ser declarado hijo de Dios. Y legalmente mediante el bautismo en el río por agua fuimos declarados hijos de Dios. Pero hay una forma de declarar hijo de Dios también a las personas. Dijo, yo los declaro ustedes pueblo de Dios o hijos de Dios o arrepentidos mediante el bautismo. Pero Jesucristo tiene una forma de declarar a alguien hijo de Dios mediante el Espíritu Santo y fuego. Porque el bautismo es simplemente una declaración formal de que tú eres un hijo de Dios, de que tú naciste de nuevo. Jesús dice que Juan dice que Jesús mediante el fuego de la prueba y el fuego del Espíritu Santo y la prueba, mediante esa prueba que va a venir a la vida de la persona, Jesús va a terminar haciendo una obra y declarándote hijo de Dios. Ya no por bautizarte en el río, porque es una declaración de hijo de Dios bonita, fácil. Usted va, lo bautiza y dice, este es un hijo de Dios y realmente es un hijo de Dios. Pero Jesús tiene un bautismo que declara hijo de Dios, no mediante el río, sino mediante fuego, prueba, problemas. Dice, yo lo voy a declarar a este cristiano, porque ya está declarado que es hijo de Dios. Ahora yo lo voy a declarar hijo de Dios, pero mediante fuego. Lo voy a pasar por la prueba. Y cuando termine de hacer todas las pruebas y las luchas que él va a vivir, lo voy a levantar la mano y le voy a decir, aquí está un hijo de Dios. Por eso le decía que es sabroso ser declarado mediante el bautismo. ¿Sí o no? El agua, ¿no? En el río, bueno, ya. Aquí, hermano, le presentamos a la hermana, el hermano es hijo de Dios, pero todavía te falta dos bautismos más. Te falta el del Espíritu Santo y te falta el fuego. Por eso muchos bautizados no aguantaron la prueba y entonces fueron declarados en el río, en el agua, pero cuando llegó, recibieron el Espíritu Santo, pero cuando llegó el otro bautismo del fuego, ¿sí o no? No pudieron ser declarados hijos de Dios mediante el fuego. Este os declarará a ustedes hijo de Dios, parte del pueblo de Dios mediante el Espíritu Santo y fuego. Este hace una obra en la vida de la persona más poderosa. Qué bueno que Dios diga, ese que está allí, ese es un hombre de Dios. Ese hermano yo lo conozco. Se tuvo unas experiencias en su vida y las vivió. Ese no es cualquiera. Pueden confiar que ese hermano está probado. Dios lo declaró hijo de Dios, lo declaró cristiano. Gloria al Señor. El bautismo en el río te declara sin pecados y te declara miembro de la familia de Dios, te declara hijo de Dios.
pero todavía falta una declaración espiritual de que tú eres un hijo de Dios mediante el bautismo de Jesucristo. Casi siempre ese bautismo del río se viene después de recibir el Espíritu Santo y después viene el fuego. Vamos a pasarlo por fuego para declararlo fuerte, firme. Gloria al Señor. Una presión entonces va a venir, un fuego a tu vida, una angustia, una dificultad que puede durar un mes, 2 meses, 1 año, 5 años, 10 años, 20 años. Pero Dios, en los que quiere hacer una obra y declararlos hombres de Dios, cristianos hay muchos, hombres de Dios hay pocos. Y cristianas evangélicas hay muchos. Decirle evangélica a una hermana, eso es fácil. Es cuestión de que usted agarre la Biblia de su casa y la lleve en la mano. Mira, se metió evangélica, ¿ves? Ya, usted evangélica, pero le falta para ser una mujer de Dios. No se le dice mujer de Dios a cualquiera. Tiene que ser que la iglesia se haya enterado de que usted pasó por diversas pruebas y que usted tiene experiencias que contar. Y para tener experiencias que contar, lo mejor es vivirla, porque uno no predica las experiencias ajenas, ni está parándose aquí a contar todo el tiempo experiencias ajenas. Uno ya guarda experiencias en uno y uno se ríe hoy de las experiencias y los caminos que Dios le llevó a pasar. Y eso lo hace uno y lo va declarando. Este es un hombre de Dios. Gloria al Señor. Entonces, una presión va a permitir Dios o va a traer el enemigo a la vida de la persona que tiene el propósito de purificar la vida de la persona y de hacer en la vida de la persona algo especial, una presión que tiene el propósito de sacar lo mejor de la vida de la persona. Mire, ninguna angustia que Dios traiga o permita tiene el propósito de reventar al creyente ni de dañarlo, sino de sacarlo mejor y de hacerlo mejor creyente y mejor cristiano. A uno se le olvida eso, pero Dios siempre que toma al creyente y le pone presión es para sacar lo mejor de la vida de la persona. Y ese es el propósito de Dios cuando hay angustia en la vida de la persona. Dios quiere hacer una obra de transformación. Dios no quiere que la persona se quede solamente con el bautismo y le diga a todos, yo soy bautizado en el nombre de Jesús en el río y yo estoy listo. Es verdad que te vas a salvar mediante el bautismo en el río, pero todavía eres como el barro que lo agarraron del monte y lo trajeron ahí al taller de la alfarería y no lo mojaron ni le sacaron la arcilla ni nada, sino barro en un saco. Pero qué bueno que ese barro sea transformado. Dios traerá una presión a tu vida cristiana con el Dios Todopoderoso, porque Dios sabe hacer y sacar lo mejor del creyente, y Dios sabe purificar la vida del creyente, y Dios va a sacar lo mejor, como dicen hoy los psicólogos en la red, la mejor versión de ti, porque hay una versión mejorada que tú no conoces de ti mismo. Tú crees que tú eres la mejor de ti, pero Dios sabe que hay una mejor versión de ti. Dios sabe que tu modelo de vida y de imagen, de mente y tu corazón se puede perfeccionar. Y Dios sabe que puedes dar más de lo que estás dando. Y Dios sabe que puedes cambiar más de lo que estás cambiando. Y Dios no se conforma, dice, Él tiene un mejor modelo y una mejor versión. Y Él tiene otro modo de vivir y de andar, pero Él no sabe. Él cree que yo lo voy a dejar así como está, pero lo vamos a llevar a la mejor versión de Él. Cuando se habla de presión, se puede poner el ejemplo de la forma en que sacan el aceite de la oliva. El aceite de oliva lo sacan de las olivas, esas aceitunas que uno se come con las hallacas. ¿Cuántos conocen las aceitunas? Son sabrosas. Esas no tienen pepa adentro y le echan un puntico rojo de no sé qué y algunas vienen vacías y uno se las come
con las hallacas en diciembre, pero esas aceitunas, ellas las cultivan de un árbol del aceite de árbol de oliva en Israel, en España, en Portugal. Esa aceituna la toman en tanques y entonces la aceituna, esas pepitas las llevan en un tanque, en una empresa, y hay dos formas de sacar aceite de ellas. Y hay dos aceites de oliva. Si ustedes le tienen tiempo por ahí, métase en YouTube. Hay aceite de oliva extra fino y hay virgen extra y aceite de oliva extra fino y hay virgen extra. Y hay aceite de oliva normal y hay aceite de oliva falso, que no es aceite de oliva. Compran aceite de oliva original y lo ligan con 1 litro de aceite de oliva original, lo ligan con 3 litros de aceite de Batel, cualquier aceite chimbo por ahí. Lo ligan y lo revuelven y lo envasan en botellas y dice aceite de oliva falso, que es el que mayormente en Venezuela comemos, es puro aceite de oliva falso. El aceite de oliva original vale $25. Los 500 mililitros, no el litro, el aceite de oliva original. El falso vale el litro $14, $12, el falso. Cuando usted vaya ahí a Paramount y mire los aceites de oliva que valen $15, todos esos aceites de oliva son falsos. Tienen un 10% de aceite de oliva y tienen un 90% de aceite falso. El aceite de oliva original el virgen extra, es complicado y es muy fino. El aceite de oliva virgen extra es picante. Si usted se toma la cuchara de aceite de oliva virgen extra, es picante y da picor en la garganta. Usted lo pasa y le da carraspera. Es picante el aceite de oliva virgen extra, el fino, el original es picante y es amargo. Y el aceite falso no sabe a nada, sabe a aceite y no pica en la garganta. Pero el proceso del aceite no está en la mata del aceite. Las plantas de olivas casi todas son las mismas. Sabemos que una planta de oliva habla por sí misma porque la mata de oliva puede durar 200, 300 años. Un árbol de oliva, ningún árbol dura 300 años. Se mueren, se caen, se pudren. Si usted va al campamento, mirará que hay muchos árboles que se están cayendo, se le caen las ramas. Los árboles de oliva duran 300, 400 años sin caerse. Porque cuando se habla de oliva, se habla de algo de duración, se habla de algo que se puede poner como ejemplo de la vida cristiana, como un árbol de Dios, como algo que habla a la humanidad. Usted no está puesto aquí para que dure 2 años en el Evangelio. Usted está sembrado para que dé oliva, para que dure en el Evangelio, para que muera en el Evangelio. Usted no es una leguminosa, ni es una zarza. Las zarzas salen en el invierno, crecen, botan un poco de espina, un poco de cartucito así, y cuando llega ya el verano ya se puede caminar. Pero Dios simboliza muchas cosas con el olivo. Pero la planta no le da la calidad a la oliva, ni la aceituna. La calidad de la oliva no está en cómo la recolectan. Usted la puede recolectar con la mano y con cuidado. La calidad de la oliva, del aceite que va a salir, no de recolección ni de las plantas, depende del proceso de elaboración del aceite. Cuando se va a hacer el aceite de oliva, hay dos formas de hacerlo. Una es cocinar las olivas, meterlas en una paila grande industrial y cocinarlas hasta cierta temperatura y después exprimirlas cocinadas. Y cuando las cocinas un poquito y después las exprimes con los molinos industriales, sale muchísimo aceite, pero de mala calidad. Porque lo que se cocina suelta más. Ustedes saben, las mujeres, que siempre que se cocina algo da más, rinde más. La maracuyá, lo que usted cocine, eso rinde más. Pero el aceite virgen extra, el original, se toman las aceitunas verdes o maduras y se exprimen en frío
sin cocinarlas, crudas sin cocinarlas, secas, sin agua, solo se mete en ellas y en clima frío, a una temperatura fría, se exprimen con un molino de alta presión y claro, sueltan menos aceite y es menos producente para la empresa. Pero estas no están cocinadas ni están en alta temperatura, están frías. Se les baja la temperatura para que estén frías en el momento de apretarla y cuando las apretan con algo de mucha presión, con un molino de alta presión, botan menos aceite, pero el aceite que botan es de alta calidad, no viene contaminado. Es un aceite picante y un aceite amargo, el propio aceite de oliva. El aceite de la unción se hacía con aceite de oliva. Entonces, cuando hablamos de aceite de oliva, estamos hablando de presión. Si queremos que ese hermano mañana al cantar, al predicar, tenga unción, tenemos que meterlo en una presión, meterlo en un molino de presión, pero no meterlo cocinado. Metámoslo crudo, duele más. Las aceitunas crudas son más duras, las cocidas son blanditas. Pero usted después que se ha metido en una prensa de esa, frío, no caliente, entonces de usted va a salir una gran versión y usted va a llegar al momento de que usted va a tener unción para cantar, para predicar, para servir a Dios. Porque de usted va a salir un aceite especial mediante la presión de la prueba que Dios trajo a su vida. Yo no sé si usted puede entenderlo. Y como estamos diciendo que es un aceite, que es una oliva que la metieron fría, no la calentaron ni la cocinaron, hay cosas que van a venir a usted de repente. Porque la oliva que la cocinan y la meten un tiempo a hervir y después ya la van preparando para prensarla. Pero hay cosas que van a venir sin preparación ni nada. Usted estaba contento, tranquilo aquí. Hermano, qué bendición, vamos para allá, que mañana nos encontramos. Cuando llegó el problema y lo metieron, güey, frío. Hermano, yo no esperaba esto. A mí me tomó muy de sorpresa, pastor. Yo realmente nunca había pensado que yo pasara por esto. Entonces no hubo como que te calentaron y te acomodaron un poquito, prepárate que va. No, te metieron güey así, pum, déjalo que de repente, hermano, Dios no se va a quedar con usted como usted está, Dios le va a hacer una obra en su vida de cambiarlo. Y qué bueno que usted un día, a través de ese propósito que Dios está haciendo, llegue a ser un hombre que sirva con un aceite especial, que tenga unción para dar un consejo, que tenga unción cuando se pare a predicar. Y unción no es que, unción es que tiene un testimonio, que cuando usted habla con alguien, sus experiencias se las transmite a una persona, la persona queda impactada y queda afectada porque el hermano me contó, me aconsejó y me habló de sus vivencias. Gloria al Señor. Y usted ya no va a servir igual. Usted no va a ser igual, porque Dios sacó una versión de usted mejorada. Gloria al Señor. Entonces, qué bueno que en esta mañana, si Dios está presionando la vida de alguien, si la prensa está por allí, acuérdese que Dios tiene que sacar de usted la mejor versión. Si no, usted entró aquí a la iglesia y una vez a predicar, ¿qué vas a predicar? Nada. Te vas a pasar la vida contando los testimonios del hermano Álvaro Torres. Él también pasó por la máquina de presión y aprendió a orar y aprendió a ayunar. Dios va a hacer una obra para sacarnos de esa angustia, porque Dios mismo que nos lleva a esa presión también sabe sacarnos de presión. Y si alguien tuviera en esta mañana una presión que no viene según Dios, porque hay presiones en los cristianos que no las trae Dios. Hay presiones que las puso Dios para sacar un aceite bueno, porque Dios sabe hacer aceite original, no chimbo. Un poco de aceite, hermano, ahí. Yo compré una botella de aceite para un remedio y era aceite falso. Hay un aceite de oliva que huele a añejo porque es de mala calidad. Una hermana me decía, pastor, yo le voy a contar un sueño, no sé qué significa.
pero lo que soñé no me dejó dormir después que soñé. Yo me levanté a las 3 horas y después me acosté y soñé que había un culto, una escuela dominical. Y de ahí debajo de la silla, los hermanos estaban en la silla cantando y aplaudiendo. Debajo de cada silla salía un chorrito de aceite de cada silla, de las sillas del culto, mientras adorábamos y cantando. Y ese aceite todo corría y se volvió una zanja. Y todo de ahí, de esas sillas, corría el aceite y entraba. Y aquí, en esta parte, había una abertura y todo ese aceite entraba allí y colgaba como un río. Pero yo veía el aceite cómo corría y yo me preguntaba, y mire, ¿y ese poco aceite dónde salió? Y yo le decía, Dios conoce la adoración de la iglesia en el momento que está adorando. Fluye un aceite que no lo recibe el altar o no lo recibe el pastor, lo recibe Dios. Porque de una iglesia debe salir un aceite agradable, fino, original. De usted, si se pone en las manos de Dios, si se deja que Dios haga su obra, Dios va a hacer aceite fino con usted. Dios va a sacar a alguien de esa aflicción que tiene si no la trajo Dios. Porque hay presiones y aflicciones que no las trajo Dios. Y hay presiones que sí las ha puesto Dios. Pero mismo Dios que las ha permitido porque va a hacer alguna obra en la vida de la persona. David tuvo una presión con sus hermanos y sus hermanos lo tenían muy angustiado. Aderezas mí en presencia de mis angustiadores, unge mi copas con aceite. Eso no lo escribió David cuando tenía 13, 14 años, lo escribió siendo rey, ya con 50 años. Jamás pudo olvidar esos años tan malos que sus hermanos les hicieron vivir. Porque alguien siendo rey, con tanto dinero, fama, gloria, victoria, honra que Dios le dio, jamás debió de haberse acordado de ese tiempo tan malo que vivió en su casa. Mis hermanos fueron mis angustiadores. Pero unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y tú me armas una mesa a mí en presencia de mis angustiadores. Entonces, cuando ungen a David, ese día que lo ungen, que llega el profeta a su casa, él está en angustia. Él es un joven de 14 años que está angustiado, que está presionado, que está obligado a vivir en el campo con las ovejas y está olvidado de su mamá, de su papá y de sus hermanos y de la ciudad. Mal vestido, mal comido, mal desayunado, mal almorzado, mal mirado, burlado de sus hermanos, insultado. Los mayores lo regañan, le pegan. Siempre cuando hay 8 hermanos por allá, los mayores terminan pegándole ya a los más pequeños, porque ya son muy grandes los mayores. La diferencia de años es muy grande. Y eran sus angustiadores, pero llegó a la casa de David un hombre con un aceite especial para ungirlo de parte de Dios, para sacarlo de esa presión que lo tenían metido. Y lo ungieron, como ustedes saben, y a partir de la unción, Dios decidió hacer una obra en la vida de David para sacarlo de esa angustia que tenía en su casa. Ustedes saben que David no salió en el mismo día en que lo ungieron de la angustia. Ese día le hicieron una fiesta y le hicieron una mesa y lo declararon rey. Y fue un día único y hermoso en su vida. Pero al siguiente día, a los 2 días, lo mandaron para el campo nuevamente a cuidar las ovejas. Yo no sé si usted se creyó eso de que usted va a ser rey y tal, pero usted se va para allá a cuidar las ovejas. Ya Samuel se fue, ya la fiesta pasó, ¿sí o no? Y la situación siguió prácticamente igual. Pero Dios había propuesto sacar a David de toda angustia. A los días se enfermó el rey y Dios lo llevó a la casa del rey y a los días mató a Goliat y de ahí Dios comenzó a hacer obras para sacarlo de toda angustia. Y Dios va a hacer muchas obras en la vida suya para sacarlo de toda angustia. Pero es necesario que usted se mantenga
venga en las manos de Dios. Dios abre puertas porque la enseñanza dice la relación entre la angustia y la fe. La única salida o la salida que hay para sacarle a usted de esa angustia es la fe. Es que usted permanezca en Dios, es que usted busque de Dios. La angustia que usted tiene una puerta grande de salida porque usted está en estrecho. David estaba en estrecho, pero Dios dijo, a este lo saco yo de la angustia. Ana también estaba en angustia. Gloria al Señor. Ana también estaba en angustia por su rival, la otra esposa de su esposo, burlándose de ella delante de la gente. Esta mujer es maldita. La otra esposa de mi esposo es maldita, le decía. Maldita de Dios. Dios te secó. Eres miserable. Eres una miserable, le decía. Pecaste contra Dios. Tú no mereces la vida. Y tú no eres digna de ser llamada mi rival. Tú no eres mujer, tú no eres esposa. Y esas palabras se las decía año a año y cada vez que la conseguía por allí. No palabritas pequeñas, palabras grandes. Realmente así se sentía una mujer que no podía tener hijos. Así lo creían los judíos. Que si una mujer tenía el vientre cerrado era porque Dios la había desechado estéril. Y sobre ella hay una maldición de parte de Dios. Entonces esta angustiadora lo que hacía era recordarle eso a ella, aunque realmente no era así. Pero ella se afirmaba sobre esas cosas y esas palabras eran palabras destructoras en la vida de ella cada año. Pero hay una salida para esa presión del enemigo, para esa angustia. En medio de esa situación, un día se acordó que hay un Dios que abre una puerta, que es la puerta de la fe. Hay angustias que solamente tienen salida en Dios y en la fe. Mediante esa angustia tú vas a aprender a orar. Y mediante esa presión vas a aprender a ayunar. Y vas a aprender a buscar de Dios. Porque cuando sea mucho la presión de día o de noche, tú dices, no aguanto más. Mañana me voy temprano para el culto. Va a llegar un día que cuando llegue la hora o llegue el sábado de la escuela dominical, vas a desear que amanezca para venirte para la escuela dominical. No porque estás feliz de venir a la escuela dominical, es porque estás presionada por algo y quieres venir a orar, a ver si Dios te habla. Y va a haber un día en que vas a hacer un ayuno con deseo y le vas a decir, Señor, con seguridad, el día miércoles, el día martes no faltaré, estaré en el ayuno, yo le pido que me ayude. Y esa presión te va a llevar a orar, a levantarte a orar, porque tienes presión sobre tu vida, porque Dios ha permitido una presión. Y la salida de esa presión es la salida de la fe, creer que Dios responde, creer que Dios hace obras. Creer que Dios saca a uno de presiones que uno tiene. Cuando la vida de alguien cristiano está bajo presión, sea por alguien, por el jefe, por el trabajo, por lo que sea, tienes presión en el trabajo, tu jefe te quiere votar y tú sabes que te quiere votar. La salida está en Dios. Meterse en Dios. Ya yo me di cuenta que no es que yo me equivoqué, es que hay una maldad ahí. Y aunque llego temprano al trabajo y hago todo el trabajo y salgo más tarde y yo sé que ya no es que yo me porte bien, es que quieren sacarme, quieren quitarme la bendición. Y como tú no puedes levantarte contra el jefe tuyo y pegarle y gritarle y decirle la verdad, yo sé que usted me quiere votar, si se lo dice es peor. Declara una guerra en la que usted está perdido. Usted simplemente se hace el ignorante que no sabe nada y se mete a orar a Dios para que Dios lo defienda, para que Dios lo avergüence, para que Él un día reconozca que tuvo en su corazón algo contra usted y le pida perdón por lo que estaba queriendo hacer. Pero eso solamente se logra si uno toma el camino de la fe,
porque este camino es angustioso y estrecho, que se vuelve a veces cada vez más estrecho, tiene una puerta ancha de escape, que es buscar la salida de Dios, la fe. Yo sé cómo descanso y sé cómo Dios interviene. Dijo Ana, yo no aguanto más. Esta mujer me acaba de dañar la fiesta, el día. Sus palabras son duras. Era que Ana no se encontraba con ella, era que buscaba a Ana para afligirla. La buscaba para dañarle el día. Pero Ana ese día, después de haber salido de esa discusión y esas palabras, se acordó que hay una puerta ancha y es el altar de Dios. Voy a orar. Y ese día oró la fe. La fe detiene toda angustia. Y puede haber maldad en alguien que te tiene presionado. Yo sé lo que es presión. Sé lo que es ensañamiento de alguien. Pero para ese enseñamiento de alguien y esa presión que alguien tiene exagerada sobre mí, no hay un Giovanni que se defiende con palabra y busca amigos que lo defiendan. Hay un Dios que me defiende, que me conoce. Y hay una oración que yo hago, Señor, necesito que usted me ayude, me sostenga. Usted conoce, usted sabe, necesito que usted intervenga aquí. Y no más esa oración se hace por allá en la madrugada, a los 2 días, la persona esa de la presión, el ensañado, el que quiere hacer daño, está avergonzado necesitando un favor. Se vino algo. Gloria al Señor. Lo que pasa es que no tenemos fe, no relacionamos la angustia que tenemos con una obra de Dios. Pero a David le quitaron el peso de encima, se lo quitaron. Dijo, yo le voy a quitar a David el peso y lo voy a hacer que le pidan perdón. Ellos no saben lo que Dios sabe hacer. Y a José también le pusieron el peso de sus hermanos encima. Y dijo, yo voy a hacer que se te humille tus hermanos y tu mamá y tu papá. Porque yo sé lo que es el peso. Dios sabe lo que es presión. Donde venga la presión, ojalá que usted no tenga presión con usted mismo. Porque hay presiones de usted mismo. Y ojalá se quite las presiones que usted misma se está haciendo. Hermano, es que yo le prometí que en diciembre, y ya llega casi, faltan 7 meses, diciembre está aquí, y yo le dije que en diciembre le iba a dar un carro, y ahora esa ya es una presión de usted. Pero hay presiones que no son de usted, que son del enemigo. Para eso Dios es poderoso. Dios le quitó la presión a Daniel del reino, de sus enemigos, de los satrapas y todos los gobernadores. Dios quitó esas presiones y los humilló. Porque Dios supo que en algún momento hubo alguien que se ensañó, hizo presión. El problema es que cuando usted tiene presión se quede callado. Y usted no ore a Dios, ni clame, ni ayune, ni venga al culto, hermano. Es que tengo una cosa difícil, pastor. Usted no sabe cómo es, la lucha es fuerte, pastor. A mí esto me reventó, pastor, hasta aquí llegué. Dios nunca pensó en que tú te reventarías por un lado. Dios pensó que te apretaría la prensa y botarías un aceite finísimo. Qué bueno que después de algunos años en el Evangelio uno dice, uno mismo de uno mismo, te doy gracias, Señor, porque tú hiciste una obra y me has cambiado. Nunca pensé que tú me cambiarías. Pero yo he cambiado, Señor, tantas cosas he cambiado, Señor. Me admiro yo mismo. ¿Cómo es mi mente hoy? ¿Cómo pienso hoy? Yo no pensaba así. ¿Se acuerda una vez? Yo pensaba de esta manera y pensaba de esta manera y yo tenía una vida muy, muy lejos, Señor. Yo estaba bien mal, yo andaba desordenado. Cuando yo comencé después del bautismo, uno lo dice, uno hace sus cuentas. Pero, Señor, de allá a hoy, al que yo soy, has hecho una obra grande. Y para eso no hay más manera, prensa. Pero la salida está en la fe. Daniel sabía, José sabía quién podía quitarle la presión. Cuando Dios quita una presión, la quita de verdad. Dijo, yo le voy a quitar la presión a David de sus hermanos y él después se va a acordar de sus hermanos y sus hermanos se van a acordar de David al que presionar. Casi todos tenemos alguna presión en esta mañana y el diablo sabe hacer presión en la mente de las personas. El diablo te está diciendo constantemente que vas a fracasar,
que tu familia va a fracasar, que no sirve, que no es, que te engañó Dios, que Dios te mintió, que no va a pasar, es falso, y esa presión constantemente. A veces tú le quieres responder a él en tu mente, hay poder en el nombre de Jesús, no puede ser. Esas presiones no se vencen simplemente reprendiendo en la mente. Se vencen es hablando con Dios. Señor, quíteme esto. Reprenda al enemigo usted y quíteme esto y haga una obra por aquí. Gloria al Señor. Qué bueno que los que hemos sido presionados como David o como José, mañana no presionemos a nadie. Porque hay gente que vivieron esa experiencia mala y se les olvidó que Dios los sacó a libertad y después terminaron siendo la prensa a ellos. Ahora yo presiono. Le voy a hacer la vida cuadrito, se la voy a aplicar bien aplicada. Dicen aquí venezolanos. Vas a ver ahora. Entonces, tú mismo, cristiano, siendo el trabajo ahora la prensa, pues ahora yo lo... y a ti no te mandaron a sacarle aceite a nadie. El que saca aceite es el Señor. No presiones nada, déjale a Dios, da un consejo y esto. Pero presionando lo que no debe presionar, vas a terminar partiendo. Y vas a terminar acusado delante de Dios porque te pusiste a hacer una obra que solo le pertenece al Espíritu Santo. Puede haber alguien que está bajo presión, puede haber una familia bajo presión, puede haber un país bajo presión. Israel hoy está bajo presión. Le lanzaron 200 misiles, 200 drones y cayeron ayer a las 3 de la mañana en su hora. Y bueno, unos países intervinieron y derribaron la mayoría de esos misiles antes de que llegara al suelo. 200 de un solo, pero no es realmente una guerra, simplemente es recordándole a Israel, los iraníes, que sí le pueden hacer daño si quisieran. Pero realmente, aunque ellos dicen que pueden y le están como advirtiendo con 200 misiles que le mandaron, es una advertencia, no se te olvide que tenemos la capacidad, ellos ignoran la obra de Dios en Israel. Solo que Dios a Israel de hoy lo tiene presionado para que no se pervierta como nación, porque siempre que Dios trae presión sobre una nación, sobre una familia, sobre una congregación, es porque Dios quiere que no se olvide, quiere sacar la mejor versión de Israel. Gloria al Señor. Entonces, qué bueno, a través de esa presión que Dios ha permitido, ha traído sobre la familia tuya, el hogar, la iglesia, la nación, Venezuela, Dios va a hacer que fluya un aceite fino. Venezuela tiene un mejor aceite ahorita que hace 10 años atrás, antes de la crisis y la pandemia. Venezuela no aparece en esos noticieros porque los delincuentes la tomaron y secuestraron al presidente los delincuentes. No, Venezuela no, gracias a Dios no. Dios sabe hacer esos aceites de un país. No quieren reconocer, pero Venezuela sí ha cambiado grandiosamente. Y si todavía tenemos algo de presión de la economía y eso es porque Dios quiere algo mejor de este país todavía. Pero no nos quejemos, démosle gracias al Señor. Hay una salida en esta mañana que es la fe. Me acuerdo yo de la multitud que conduje un día entre voces de alegría y fiesta al templo. Yo llevé a mi familia y a los vecinos al culto. Yo era un hombre feliz. Y yo llevé una multitud al culto, yo los llevaba, yo iba feliz en medio de ellos, yo era el más alegre de todos los que íbamos. Pero hoy estoy triste, ando enlutado, el enemigo me tiene una opresión muy grande. Algo grande, una presión constante, ya no puedo más, quiero acostarme, no puedo dormir, no duermo, me despierto, pienso en eso constantemente. Y qué bueno que en esta mañana tú busques dónde quitarte ese peso de encima. Señor, haga algo. ¿Sí o no? Quíteme ese peso. Vamos a estar en pie en esta mañana y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Y no sé si alguien en esta mañana quiere decirle al Señor gracias, pero hay una mejor versión que Dios está buscando de ti. Hay una mejor versión de ti y Dios sabe sacar esa mejor versión.